Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos, amigos que oran por este ministerio y comparten la palabra de Dios con otros. Te pedimos, adquiere a tiempo tu devocional impreso en duranolatino.org para que juntos podamos continuar en el mes de agosto y culminar de esta manera el maravilloso libro de los Hechos. Acompáñenos en la escritura que corresponde en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 12 al 29, una decisión basada en la palabra. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto vendré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Una decisión basada en la palabra. El Señor ha permitido que la palabra de Dios llegue a los gentiles, y un movimiento conocido como los judaizantes están inquietando la fe de los creyentes gentiles para que se circunciden y guarden la ley. Esto dio origen al primer concilio de la iglesia en la historia, que se ubica más o menos alrededor del año 51 en Jerusalén, donde los apóstoles que aún vivían, y entre ellos también Bernabé y Pablo, se unen a ellos en esta discusión donde un grupo de creyentes judíos estaban instigando a los creyentes gentiles a circuncidarse y guardar la ley. Esto provocó, por supuesto, un debate, una discusión, y al final, basados en una decisión guiada por el Espíritu Santo, trajo paz y trajo dirección a la iglesia naciente. Pues bien, el criterio de toda decisión debe ser la palabra de Dios. Todos están de acuerdo con la declaración de Pedro, Pablo y Bernabé.
testificaron de los milagros, de las señales que Dios había hecho entre los gentiles. Dios es Dios de los judíos y Dios también de los gentiles. Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús y también uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, resume las decisiones tomando las palabras de Simón Pedro. Además, cita a los profetas Amós en el capítulo 9, versículos 11 y 12, para anunciar del tabernáculo caído de David que había de ser restaurado, para anunciar que los gentiles un día formarían parte del pueblo de Dios. Gracias a Dios porque Él siempre pensó en las naciones. En su declaración coincide en la opinión de Pedro, de Pablo y de Bernabé. Jacobo sugiere que no se debe imponer ninguna carga de la circuncisión, de guardar la ley a los creyentes gentiles. Solamente deben evitar 4 cosas. Esta decisión respeta tanto a los judíos como también a los gentiles. Las decisiones basadas en la palabra de Dios traen armonía, traen paz a la comunidad. Y qué importante es que en todo momento consultemos la palabra de Dios para traer solución a los conflictos, a las contiendas o diferencias que se pueden dar en medio de la congregación, especialmente en cosas que son de suma importancia, que conciernen a la salvación. Pues cuando a las personas se les quiere imponer el guardar la ley, el guardar los días, el guardar ordenanzas que corresponden al Antiguo Testamento, están menospreciando el sacrificio de Cristo, le están quitando la gracia y del poder del sacrificio de Cristo Jesús para que el pecador pueda recibir perdón y salvación. Así que los participantes del Concilio de Jerusalén están completamente de acuerdo con esta postura de Jacobo. La decisión es escrita con detalles en la carta que es enviada a las iglesias de los gentiles. La iglesia en Jerusalén, junto con Pablo, Bernabé, decide enviar a Judas y a Silas a Antioquía como portavoces del concilio. Recordemos que Judas es un judío y hebreo también, y Silas un judío griego, porque ambos podían persuadir, a convencer a muchas personas de diferentes contextos. La manera que estas iglesias gentiles que estuvieron confundidas vuelven a recobrar la paz. El evangelio de la gracia se propaga con mayor poder que antes. Esas cosas, animales que habían sido sacrificados a los ídolos debían ser evitados. También debían evitar comer la sangre, que esto traía perjuicio en su salud, y los animales ahogados. Todo eso tenía que ver con ritos paganos. Apartarse de todo eso y apartarse de la inmoralidad sexual. Esto en el nuevo nacimiento trae una convicción verdadera a las personas. Y así, cuando una persona que viene a Cristo y viene de una vida lejos de Dios, completamente ajena de la vida de Dios, sí, el Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado en cuanto a vicios, en cuanto a hábitos, en cuanto a formas de hablar, en cuanto a formas de vestir, en cuanto a formas o estilos de peinado, etc. Todo eso, el Espíritu Santo trae un cambio y un equilibrio a la iglesia. Entendamos que no son las formas que la iglesia va a imponer sobre el nuevo creyente, sino es lo que la palabra de Dios pide y lo que el Espíritu Santo producirá en el corazón de aquel que viene a Cristo. Alabamos a Dios por su misericordia y por su bondad. En el nombre de Jesús. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.